nosotros somos un despacho de arquitectura, diseño urbano y paisaje, como decía Cecilia, y después de mucho tiempo de trabajar en vivienda, que aún seguimos haciendo, nos dimos cuenta que también teníamos como este brazo que puede moverse hacia el diseño urbano. Es una de las cosas que hemos estado, o de las disciplinas que hemos investigado desde que el despacho se fundó, y sobre todo la relación del diseño y de la ciudad con el agua y de cómo a través del espacio público se pueden crear infraestructuras alternas que hacen un mejor manejo del agua, a la vez que crean también espacios públicos mucho más robustos. Si quieres pasar a la siguiente, nuestro equipo es un equipo que crece y decrece. De hecho, la imagen que ven aquí somos nosotros en septiembre, y el día de hoy varios de los que están aquí están trabajando en otras partes, y hay otras personas nuevas, y algo que es muy lindo es que todos los que pasan se van como amigos, ¿no? Tenemos así Alan, que es un gran y querido amigo que ahora está trabajando en la administración pública, Sofía, que está trabajando en otro despacho, Rodrigo, que se fue a trabajar con Pedro Reyes, Yali y Luciana siguen ahí, y es un despacho que al final se hace de amigos, ¿no? Normalmente la gente que trabaja son exalumnos nuestros, entonces hay como una relación muy linda donde se puede colaborar de una manera muy cercana. Siguiente. Somos un despacho de la Ciudad de México, y quizá este es el punto que más ha hecho que nosotros podamos empezar a plantear una manera de acercarnos a la arquitectura. Si quieres pasar a la siguiente, y es precisamente porque la Ciudad de México era un lago, ¿no? Y durante los últimos 500 años, esta cuenca lacustre ha sufrido una de las transformaciones urbanas más grandes, donde a pesar de que sigue siendo un lago, porque el subsuelo es el subsuelo de un lago, la ciudad ha completamente bloqueado la imagen del agua. Y este tema ha sido uno de los problemas más grandes que el día de hoy acarreamos como ciudad, y uno en los que nos hemos tratado de enfocar para pensar cómo desde el diseño podemos ayudar a restablecer esta imagen del agua en la ciudad. Si quieres, la siguiente. Y a pensar justamente en retroactivo, ¿no? Por eso se llama así la conferencia, cómo a partir de la ciudad que tenemos hoy podemos de alguna manera activar lugares que se han, digamos, olvidado, y más allá de olvidado, que han sido completamente suplantados, creando unas dinámicas muy distintas de trabajo. Entonces, en algún momento hicimos una investigación para la Trienal de Arquitectura de Lisboa, que justo se llamaba Retroactivo, donde la investigación empezaba a partir de las ciudades informales que existen alrededor del mundo. Y este es un mapa de esas ciudades en 2020, y cómo estas ciudades han crecido en el tiempo y qué problemas están vinculados a este crecimiento irregular de la mancha urbana. Y si quieres le puedes ir pasando a las siguientes así medio como consecutivas. Y hay obviamente temas de inundación en casi todas ellas. La siguiente. Temas de escasez de agua, estos muy cercanos a nosotros porque nos relacionamos. El tema de los desechos, que también se ve en todas partes del mundo. Siguiente. El tema también de la denigración a partir del crecimiento irresponsable y muchas veces poco reflexionado. Siguiente. La expansión urbana desmedida, y aquí no se ve la imagen, pero bueno, aquí está esta imagen, me gusta mucho porque está una parte Zacatepec, que es una ciudad irregular, que el día de hoy está formalizada, el lado izquierdo, y la otra es Bosque Real, que es una de las zonas que tienen mayor plusvalía en la Ciudad de México el día de hoy, y que genera el mismo impacto negativo una que la otra, porque el hecho de que haya un campo de golf no quiere decir que es mejor la permeabilidad del suelo que la que podría haber en un lugar como Ecatepec. Siguiente. Y bueno, a partir de esto nos hacemos esta pregunta sobre nuestra profesión, ¿no? Y cómo desde estos temas, que son temas globales, que se abordan desde muchas disciplinas, pensar si en estos temas hay un espacio para trabajar desde nuestra profesión y con las herramientas que conocemos como arquitectos. Entonces, hemos desencadenado como una manera de diseñar que va enfocada a atender a estos problemas más globales con las herramientas que nos da la arquitectura. Siguiente. Y les voy a presentar 6 proyectos que son justamente de espacio público en zonas muchas veces muy deterioradas, y cómo el proyecto o la manera de entender el contexto va haciendo una transformación urbana, y sobre todo va creando mejores relaciones, no solamente entre personas, sino de las personas también con el sitio. Este proyecto lo hicimos en 2019 y se inauguró en 2020, y es un parque
que está alrededor de este cuerpo de agua que se llama el Represo Colosio en Nogales, en Sonora, que originalmente, si quieres pasarle a la siguiente, nos habían pedido diseñar un parque en esta zona que se ve en el primer plano de la foto. Y cuando llegamos al sitio nos dimos cuenta que el lugar que nos estaban pidiendo estaba encharcado completamente, ¿no? Y que aunque en la imagen aérea se veía como vacío, la realidad era que era parte del represo y que era la zona de inundación de este represo, pero sobre todo que las condiciones urbanas alrededor del represo lo que estaban creando era comunidades muy vulnerables, porque al final los bordos eran pues de tierra disque compactada que se había ido erosionando con el tiempo, y como ustedes pueden ver, las viviendas pues son viviendas muy frágiles, ¿no? Muchas veces de madera o de lámina. Siguiente. Y entonces nosotros nos preguntábamos aquí, en este lugar donde el agua se ve, o el cuerpo de agua se ve como un charco literal, ¿no? Como este lugar que solamente inunda y hace basura y crea como una imagen muy negativa. ¿Cómo podemos hacer que el agua se vuelva una centralidad y que se vuelva un imán para que la gente se relacione distinto entre ellos, pero además que no solamente sea así como, ah, qué bonito un cuerpo de agua, sino que además tenga esta función de represo, de mitigar inundaciones en cuenca baja, ¿no? Entonces, si pasas a la siguiente, empezamos a identificar las condiciones originales del sitio, cuando se veía chico el cuerpo de agua y cómo en distintas épocas del año ese cuerpo de agua iba creciendo hasta derramarse por la parte sur. Y cómo a partir de esa situación podíamos nosotros hacer un diseño del territorio que ayudara primero a darle más espacio al agua, pero además a crear zonas recreativas y de deporte alrededor del cuerpo de agua, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que empezamos a hacer nosotros a partir del diseño de la condición de manejo o de cómo llegaba el agua al represo. Si quieres, pasarle a la siguiente. Y sobre todo, entender los problemas que existían en el sitio y cómo a través de estrategias de diseño podíamos abordarlos. Entonces, un tema importante era que el represo, la cortina estaba pues muy quebrada y estaba en muy malas condiciones. Entonces, una de las estrategias era con qué materiales y de qué manera podemos reforzar esta cortina. Las contenciones estaban completamente erosionadas, entonces un sistema que ayudara a contenerlas. Y luego el tema de ver el represo como un lugar de contaminación y de inseguridad, y cómo a partir de introducir un elemento arquitectónico se puede cambiar la imagen completa del sitio y no solamente dar un espacio a la comunidad, sino crear hitos que además ayudan a enmarcar este espacio natural, este cuerpo de agua. Siguiente. Y entonces diseñamos con esas estrategias y en ese sentido este proyecto que hace lo mismo que hacía antes, pero digamos que de una manera ordenada, sobre todo dándole más espacio al agua y generando espacio público en el entorno, ¿no? El agua escurre de estas montañas y va entrando a través de estas terrazas que tienen un desnivel como de 1 metro entre una y otra. Se llena este cuerpo de agua y cuando hay una inundación, se van inundando las terrazas del lado derecho de la imagen, que cuando no hay agua son espacio público, son canchas deportivas y zonas de juegos infantiles. Después hicimos esta cubierta de lámina, muy inspirados en los materiales del sitio y simplemente cambiando las geometrías, que también es un espacio de juegos recreativos, de diferentes actividades que se pueden dar a la sombra, ¿no? Tanto básquetbol, que está la cancha pintada, pero también otras actividades como danza o clases de karate, hasta patinaje hay ahí. Tenemos una torre de agua y sobre todo se vuelve una fachada a la ciudad, ¿no? Ustedes aquí pueden ver este volumen que de un lado, si quieres pasar a la siguiente, de un lado es completamente vertical, pero del otro, con un agua muy tendida hacia el lago, se convierte en parte del paisaje y como que hacen este cuenco, como de este cuenco, una manera de enmarcarlo, ¿no? De enmarcar el cuerpo de agua, que además se limpió, se recondujeron todos los sistemas de drenaje que se vertían al cuerpo de agua y entonces el día de hoy hay un ecosistema acuático, además de un ecosistema terrestre alrededor del cuerpo de agua. Y si quieres podemos ir pasando las siguientes así como un segundito cada una para que las vayan viendo, cómo entra el agua cuando es época de lluvias, cómo sale el agua, que también es un tema bien importante. Luego, cómo se ven los remates de las veredas del pueblo con el proyecto, todos los bordes contenidos con un sistema de muros de gavión
que aquí los pueden ver, donde al final un elemento constructivo fue organizando todo el espacio público, dejando crecer la vegetación local, ¿no? Las hierbas del lado derecho son hierbas que crecen con mucha humedad, el lado izquierdo son los pocos árboles que había, que están como muy cómodos en el lugar que tienen. Si quieres le vamos pasando. Acá este elemento que es el hito, ¿no? Que es este espacio cubierto. Y luego todos estos andadores que van a través de los gaviones, de los muros de gavión, que hacen los recorridos todo alrededor del cuerpo de agua. La fachada hacia la calle principal, también un poco para decir, aquí está pasando algo, ¿no? Y aquí hay un lugar que vale la pena ver, que al final se convirtió en un lugar muy visitado por toda la comunidad de Nogales. Ya no es nada más el barrio el que lo disfruta toda la ciudad, porque es el único cuerpo de agua de la ciudad. Siguiente. Aquí el interior de ese espacio, con este pórtico que ayuda como a darle relevancia a lo que hay después, que es el represo. La siguiente. Y luego las plataformas que tienen, por un lado, los juegos infantiles, y si pasas a la otra, toda la parte de espacios deportivos, que por la manera en la que están diseñados resisten una inundación y al final se llenan de agua, y cuando el agua se baja, solamente hay que barrerlos, ¿no? Al final, esta es una de las cosas también muy importantes para nosotros, diseñar para el menor mantenimiento posible, porque estos espacios públicos son muy públicos, ¿no? No tienen barda. Y para nosotros es muy importante que no tengan barda, que sean un lugar de conectividad y una manera de enlazar y de entrelazar gente y también mejorar las movilidades. Entonces, ¿cómo hacer para que funcionen sin que cuesten demasiado, ¿no? Entonces son mantenimientos que al final es una cuestión de barrer, muy poca jardinería, deshiervar más bien, más que hacer jardinería es como deshiervar. Si quieres pasar a la siguiente. Y bueno, también concientizar a la gente que es un espacio de todos y que es un espacio que entre todos mantienen limpio. Y eso es algo bonito que ha sucedido en este proyecto, como que la gente es muy consciente, ¿no? Son espacios que están iluminados las 24 horas del día, sobre todo en un lugar como Nogales, que el sol es criminal. Este lugar se usa mucho de noche. Siguiente. Y aquí algunas vistas en la tarde, si quieres la otra, y en la noche, ¿no? Siguiente. Y bueno, a partir de este proyecto y del siguiente que les voy a contar, como que empezamos a establecer una metodología de diseño que nos ha funcionado muy bien, donde tratamos de diseñar el menor número de elementos, pero muy bien pensados y muy repetitivos, para que al momento de hacer la obra, para el constructor sea muy fácil. Entonces, normalmente la estructura es un sistema constructivo que se repite. La manera en la que dialogamos con la gente es a través de la geometría, de las formas, y luego el programa, además de ser un programa recreativo o de espacio público, es muy importante para nosotros que se vuelva en una infraestructura, porque de esta manera le vas dando un uso extra al espacio público, que no solamente es un lugar para embellecer la ciudad o de recreación, sino que también le da un servicio más allá de ese servicio de recreación o de espacio público, le dé el servicio en este caso de mitigar una inundación, ¿no? O de humedecer toda la zona en torno al lugar. Entonces, estas tres como diagramas, digamos, estructura como sistema, geometría como diálogo y programa como infraestructura, se han vuelto muy importantes para la manera en la que diseñamos en la oficina. Si quieres pasar al siguiente. El siguiente es el Parque Jicotencatl en Tijuana. Este lugar, si quieres también una vez más, era un espacio completamente deteriorado, quizás el lugar más difícil en el que hemos diseñado en términos de seguridad, también de imagen, ¿no? Es una zona de invasión. Acá abajo las casas están un poquito mejor, pero si pasas a la siguiente, la mayoría de las casas en la parte alta pues son de cartón, algunas de lámina, donde los mismos vecinos compraron sus predios de manera irregular y les ofrecieron el arroyo como su espacio público, pero el arroyo obviamente estaba abajo y lejos, y entonces lo han ido rellenando consecutivamente, o sea, constantemente con cascajo. Y cuando llegamos nosotros, estas eran las montañas de cascajo que había. Y aunque nos habían pedido como proyecto hacer unos andadores a lo largo del arroyo, pues nos dimos cuenta que eso era imposible porque para empezar no había arroyo. Y crear el arroyo nuevamente se llevaba más presupuesto del que estaba destinado al proyecto. Entonces, si le pasas a la siguiente, por favor. Lo que decidimos fue, para poder mediar entre la informalidad y el paisaje,
una más, poder trabajar con lo que estaba en el lugar y con eso crear un proyecto que ayudara, por un lado, a dar el espacio público que se había prometido y que no tenían los vecinos, a la vez que se conducía el agua de una manera segura y usando lo que había en exceso, ¿no? Entonces, de un arroyo que no existía, que estaba en el momento de trabajar relleno de este cascajo, cómo usar el cascajo, si quieres pasa a la siguiente, para hacer una serie de plataformas descendientes con un sistema constructivo local, que es el de antimuro, que todos lo conocemos, pero que al final lo único que faltaba era diseñar bien el de antimuro para que no parezca como emergente y hecho casi que con basura. Entonces, lo que decidimos fue hacer esta serie de plataformas descendientes sostenidas con muros de llanta, siguiente, que a la vez pueden ser jardineras, ¿no? Entonces, hicimos todo un diseño, si quieres pásale a una más, de sección que se repite, de plataformas que van bajando y que se van vinculando a través de estas rampas, pero que a la vez conectan por la topografía dos lados del arroyo. Una más, por favor. Entonces, aquí pueden ver el diseño, ¿no? La parte más alta es donde están las canchas de básquet y la más baja es donde está este triángulo. Y cómo cada plataforma vincula dos lugares de la calle y luego se van uniendo entre sí a través de estos muros, de estas rampas que atraviesan los muros de rampa, de llanta, perdón, y que además se vuelven las jardineras. Entonces, una más. Y aquí pueden ver las imágenes de cuando estaba recién terminado, las 9 plataformas que van bajando. Y siguiente. Y cómo este lugar en época de lluvia se convierte en un jardín, en uno de los jardines más grandes que tiene Tijuana el día de hoy, con las plataformas, que eso es bien importante, cómo eliges el material. Las plataformas al final son de concreto y entonces se pueden usar todo el año y no necesitas estarlas limpiando, sino que siempre van a ser ese lugar que puede sostener un programa a la vez que favorece la movilidad y el cruce entre un lugar y otro, y ya para ir de plataforma a otra vas a través de estas rampas que son las que están entre los muros de llanta. Una más, por favor. ¿Cómo funciona, no? El día de hoy. Era un lugar donde había toque de queda a las 7 de la noche y el día de hoy pues hay niños que usan el lugar, los vecinos cuidan toda la jardinería que al final es lo que crecen las llantas, una más, ¿no? Y una vez más esta idea de la estructura como sistema, la estructura que son las llantas como sistema constructivo, la geometría para dialogar con la comunidad, la forma de estas plataformas responde a la topografía para conectar los dos puntos que están a la misma altura y el programa como una infraestructura de movilidad peatonal, ¿no? Entonces pasamos al siguiente proyecto, por favor, Ceci. Bueno, de ahí nos tocó diseñar este proyecto que es el Parque Bicentenario. Es un proyecto, creo que el más grande que hemos diseñado al día de hoy. Son 20 hectáreas en una zona bien problemática, que es Ecatepec, que seguro han oído hablar de Ecatepec, porque creo que todo México ha oído hablar de Ecatepec. Y es a la vez el parque más grande de Ecatepec. Y resulta que es un parque, no se urbanizó porque pasan unas líneas de luz a través del espacio y entonces no se puede construir abajo. Y así nos lo encontramos cuando nos invitaron a trabajar en él, nos dijeron, pues a ver, está este parque, si quieres pasarle a la siguiente, Ceci, por favor. Y este parque, que está bardeado y tiene una barda perfectamente pintada, como la pueden ver, en realidad adentro es así, ¿no? Tiene la infraestructura en sus últimas, o sea, los juegos estaban los puros postes prácticamente, ¿no? Si quieres, pásale a la siguiente. Y entonces nos dimos cuenta que era una gran oportunidad porque no hay una antes de esta, no. Creo que se nos saltó, no, perdón, olvídalo, si quieres vuelve a la otra. Este, este lugar había sido una zona de agricultura hace 60 años, ¿no? Y tenía una característica que se usa muchísimo en la ladera en todo el mundo, que es las terrazas o los andenes, para hacer como horizontal la ladera, pero eso lo que además ayuda es que ayuda a contener el agua que escurre de la montaña y a que no se erosione el suelo con esa agua que va bajando. Entonces, ahí mismo pues estaban estas terrazas agrícolas que el día de hoy ya no existían. Estaba este parque estilo pradera inglesa, que obviamente no es así, porque en la Ciudad de México no se da bien el pasto verde. Siguiente. Entonces, para nosotros era muy importante entender esa transformación
de uno al otro. Este parque así porfiriano, ¿no? En vez de tener un kiosco, tenía un avión en medio. Y al momento de empezar a trabajar, dijimos, es que esto, para empezar, es una gran oportunidad perdida porque es una ciudad en la que falta el agua y aquí nos estamos ni siquiera haciendo el intento por retenerla en una zona que es ladera, que es la mejor zona para infiltrar el agua, la estamos dejando correr e inundar las partes bajas de Catepec. Entonces, ¿cómo hacemos que este parque, a la vez que lo rediseñamos, se convierte también en un lugar que retiene el agua de lluvia y ayuda a infiltrarla? Entonces, si quieres pasar, porfa. Entonces, justo en esta pregunta, ¿cómo detener la erosión y promover la infiltración? Empezamos a ver estrategias, viendo esta foto de 60 años antes, siguiente, y la estrategia fue las terrazas, ¿no? Cómo construir o cómo transformar el territorio, hacer una serie de terrazas permeables que contienen, dan espacio para que la gente haga actividades y a la vez permiten dos cosas, que el agua cuando llueve muchísimo y baja de la montaña no se siga hasta la parte más baja, sino que se quede en las terrazas. Y por el otro lado, promover la infiltración natural del agua al acuífero o digamos a la montaña. Las montañas son las cisternas del mundo. Por ahí entra todo el agua a los acuíferos. Entonces, ese es un lugar muy propicio para hacer este tipo de estrategias. Si quieres la siguiente, porfa. Y entonces hicimos este diseño de terrazas descendientes junto con otra estrategia que fue retirar el muro, ¿no? Retirar el muro creo que fue la cosa más políticamente compleja porque todo el mundo cree que porque le pones una barda a un parque, el parque se vuelve seguro y la realidad es todo lo contrario, porque la gente no te ve, ¿no? Y en una extensión tan grande como esta, piensen que el que vivía en esta casa de arriba no podía entrar al parque porque tenía un muro. Tenía que darle la vuelta a todo el parque, por lo menos recorrer 600 metros para poder entrar, ¿no? Cuando tienes el parque cruzando tu calle. Entonces, era bastante ilógico que en un lugar con tanta población de pronto no puedes entrar, ¿no? Entonces, y nosotros lo que hicimos acá fue, bueno, afortunadamente nuestro cliente era como súper sensible a estos temas y nos dijo, sí, quiten el muro, pero la comunidad no quería. Entonces, al momento de estar en la obra, haciendo la obra, hubo un día que, siempre cuenta José Pablo eso, porque yo no estuve ese día, pero estaba José Pablo y dice, estaban todos los vecinos que no querían quitar el muro y entonces tiraron un pedazo de muro y los pusimos en la parte más baja, aquí donde están estas personitas de abajo, y dijimos, volteen hacia arriba, ¿qué ven? No, pues un muro. Ahora muévanse 10 metros y volteen hacia arriba, ¿qué ven? La casa de no sé quién y tal, la calle. Y entonces de esa manera ellos mismos pueden entender, claro, que en un lugar sin muros, en una colonia como esta, te da mucha seguridad saber qué hay del otro lado y poder ver a través del parque, en vez de ver un muro y no saber qué te vas a encontrar cuando salgas, poder ver que vas a esa calle y que te está esperando alguien o que no hay nadie y puedes pasar, ¿no? Entonces pasamos por la siguiente. Y entonces, pues el parque se diseñó increíblemente, o sea, yo todavía veo esta imagen y no lo puedo creer porque es como súper grande, con las canchas, obviamente es pasto artificial, y todas estas terrazas que van descendiendo, se conservó toda la cubierta de los árboles, o sea, todos los árboles se conservaron, se retiró toda la vegetación arbustiva, porque lo que no queríamos era crear lugares donde la gente se pudiera esconder, ni crear espacios que tuvieran que tener más mantenimiento del requerido, ¿no? Y si quieres pasamos a la otra. Y el parque hoy, pues es un lugar que se recorre cotidianamente, que se usa, ¿no? Se usa mucho, bueno, siempre se ha usado mucho porque tiene muchos deportes. Si quieres pasa a la siguiente. Y que tiene esta calidad hecho con tezontle, que es como esta espuma volcánica que es muy usada en esta zona de México porque hay muchos volcanes, entonces tenemos mucho tezontle. Y después se fue haciendo en etapas, porque la primera etapa es la que está más como hacia el fondo de la foto, y la segunda etapa fue cancha de béisbol este laguito, que en realidad recoge un escurrimiento que viene acá de la montaña y lo retiene ahí. Hicimos un skate park aquí en medio, y si quieres podemos ir pasando las fotos, Ceci, para que las vayan viendo. No me voy a detener, nada más que vayan viendo la calidad del espacio de agua, muy similar a Nogales, cuando está lleno, cómo se ve. Estos andadores de concreto que al final lo que queríamos era que fuera muy fácil moverse a través del parque. Si quieres, pásale. Acá el lago lleno. Y luego
cómo se veía con muro y sin muro, ¿no? Esto es todavía durante la obra, una más. La gente que al final empiezan a adoptar todos los alrededores, pero no como de una manera haciéndolo escondido, sino sabiendo que te ven y un poco también favoreciendo esta cultura de barrio, ¿no? Siguiente. Los andadores en zonas que quedaban muy segregadas, ¿no? Este es el borde del parque en la última esquina, donde habían encontrado, o bueno, asaltado a mil cantidad de personas. Al final por ahí hicimos un acceso y entonces, y se abrieron todas las calles para que la gente pudiera entrar desde las calles. Entonces se empieza a convertir en los lugares más visitados, los que antes eran más bien como esquinas lejanas y oscuras, ¿no? Siguiente. Una torre de vigilancia, según esto, para unos policías que sabíamos que nunca iban a estar, entonces la hicimos de acceso libre para que cualquiera pudiera subir a ver. Siguiente. Los baños públicos bueno, estas las terrazas vistas desde abajo. La siguiente, los baños públicos, me parece que esta estructura original, lo que hicimos fue quitarle todos los muros y recuperar la estructura y hacerla muy permeable, auditiva y también permitiendo la ventilación, ¿no? Siguiente. Tratando de recuperar lo más posible lo que existía, planteando juegos infantiles que no te duren 5 años y los tengas que tirar, sino juegos infantiles que permanezcan en el tiempo. Lo mismo zonas de calistenia, si quieres pasar una más, por favor. Kioscos, ¿no? Que existían unos, pero eran de plástico, de techo de plástico, entonces los rehicimos. Nada más. Y bueno, incluimos varias actividades que la comunidad nos solicitó. Lienzo charros, resulta que en Ecatepec el deporte más importante es la charrería y hay un equipo de escaramuzas y otro de charros, entonces esto se usa todo el tiempo. Entonces fue bien bonito ver que cada vez que vamos casi hay algo, un evento de charrería, entonces eso es muy lindo, ¿no? Como empezar a integrar estos programas que la gente usa mucho. Siguiente. El skatepark, obviamente, súper utilizado. El avión que se quedó ahí porque no se podía mover, entonces lo volvimos biblioteca. Siguiente. Y bueno, el espacio cubierto para ver los partidos de base. Nada más. Y esto es cómo funciona el parque, la primera etapa que hicimos después de 6 años de estar funcionando, ¿no? Y evidentemente en época de lluvias crece hierba, por más tesontle que pusimos, se da la vegetación, pero nos parece muy bonito cómo se integra en época de lluvias y en época de secas. Esta es la hierba que hay que quitar porque se vuelven varas, entonces el gran mantenimiento es quitar la hierba y volver a dejar que crezca durante el año, ¿no? Una más. Y bueno, lo ha adoptado la gente increíble. Ahí está la señora Eugenia que tiene su huerto en una de las terrazas. Y una vez más, entender otra vez cómo funciona este sistema constructivo, si quieres pasar a la siguiente, donde, bueno, aquí está todo, perdón, aquí está así la foto aérea de todo el parque. Siguiente. Y aquí en el acceso con mis alumnos. Y la siguiente. Bueno, y me faltó aquí la foto del sistema constructivo como ay, hasta ya se me olvidó a mí, ¿no? El sistema como forma como estructura, que es el muro en L de concreto, que es un muro de 1 metro por 1 metro, que se rellena con la piedra. Luego el programa como infraestructura, porque obviamente cada terraza es una manera de absorber agua, y después la geometría para dialogar con la gente, ¿no? Cómo estas terrazas se van moviendo, permitiendo el paso de los árboles y a la vez creando calzadas que ayudan a cruzar de un lado al otro. Bueno, este proyecto es un proyecto muy largo, es un proyecto que llevamos trabajando en él 5 años, 6, que se ha ido inaugurando en partes, o sea, se van terminando partes y vamos inaugurando, y es un proyecto bien bonito porque empezó como un proyecto de gobierno, pero se ha ido convirtiendo en un proyecto de comunidad. Entonces, aquí el problema grande era que es un pueblo en el norte de la Cuenca de México, aquí lo pueden ver en el Estado de México, esta es la forma del DF o de la Ciudad de México, y acá en el norte está este pueblito que se llama San Lucas Jolox, que resulta que es un pueblo originario donde llegó el primer mexica de la cuenca, cuenta la leyenda, que se llamaba Jolotl, y él funda el pueblo de Xoloc
y además funda, o más bien crea un jardín de agua, un templo para Tlaloc. Entonces hay una relación, si quieres pasarle a la siguiente, porfa, bastante directa con el agua. También llega, en la época de la conquista, pues tenía mucho valor religioso en términos, religioso prehispánico, pero obviamente los conquistadores llegan y es de los lugares donde ponen una de las primeras iglesias, es una iglesia de 1600, que luego fue cambiando. Esta que está construida hoy es de 1700 y tiene estas capillitas que son pues elementos de arquitectura bien importantes, pero que en realidad el pueblo los tenía relegadísimos, ¿no? Aquí pueden ver esta capillita del lado izquierdo, le pasa calle por un lado y calle por el otro. La otra que está aquí es la que medio se salva en esta placita triangular. Luego hay otra que está acá del lado derecho que apenas se ve, donde realmente se perdió como el lugar y la presencia de estas piezas de arquitectura. Y entonces, si quieres pasar a la siguiente, además con el tema de que está en pendiente, la primera foto es esta del charco, porque se inunda el lugar, porque está en una zona con mucha pendiente y se pavimentó todo y entonces no permea el agua y nada más hace charcos. Entonces nos pidieron este, eh, recuperar el centro histórico, pero con una visión de manejo de agua, ¿no? Y aquí por eso es la pregunta, ¿cómo recuperar la identidad a través de la gestión del agua? Si le quieres pasar a la siguiente, porfa. Entonces, un poco haciendo referencia siempre a que había un tema muy ligado al agua, ¿no? Está el Tlalocan, uno de los 6 Tlalocanes que hay en la cuenca. El Tlalocan es un templo a Tlaloc. Y la comunidad todavía tiene esa memoria de agua, de nadar en ojos de agua, de cuidar el agua, de las procesiones que se hacían en algún momento al templo de Tlaloc. Siguiente. Y entonces para nosotros pues era como una linda oportunidad de pensar cómo restituir esta memoria hídrica. Una más, por favor. Y lo que hicimos fue trabajar en este problema, que es la inundación, una más, con mucho usando los materiales del lugar, ¿no? Entonces, esta era la condición en que nos encontramos, el centrito, con acá la capillita que les contaba arriba a la derecha, una escuela primaria que la entrada, aquí medio se ve el balizamiento, así esta franjita amarilla más hacia la izquierda de la capilla, y ahí dejaban a los niños así, en la puerta, literal, y ahí botados en la calle. Y luego un atrio muy pequeño, bueno, un espacio antes del atrio muy pequeñito, la calle que prácticamente le pasa pegada al muro, la plaza con una forma muy rara, cuando en realidad había como un potencial de volver a la iglesia en el elemento central del pueblo, ¿no? Entonces, si porfa pasas a la siguiente. Nuestra propuesta, partiendo de esto, que es cuáles son las áreas peatonales, que son las que están en rojo, siguiente, planteamos hacer un proyecto que favoreciera la centralidad de la capilla, haciendo todo alrededor peatonal y pidiéndole prestado a la escuela una esquina, porque además nos pidieron también recuperar la escuela. Entonces, había esta esquinita que la escuela no usaba, que la ven aquí del lado, en el centro de la imagen, del lado izquierdo, como que se ve ahí, como para completar un rectángulo, le pedimos una esquina a la escuela que se convertiría en su acceso, su placita de acceso, y a la vez hacía una plaza mucho más amable, ¿no? Y una plaza que, aunque se trabajó muchísimo en el tema de poderlo hacer 100% peatonal, no se pudo porque la gente de ahí quería a fuerza pasar en el coche, pero lo que sí logramos fue hacer un lugar de movilidad compartida. Entonces, si podemos pasar, y a la vez que fuimos manejando el agua a través de las pendientes y de ir como escalonando la plaza. Entonces, en la primera pueden ver la línea roja es como estaba, se hacía un charco de agua enorme aquí junto a la iglesia, y ya como quedó, ahí pueden ver, tiene como su canalito, se enfatiza, se le da pendiente a la calle para conducir el agua por un canal en la calle, la plaza también le volteamos la pendiente para que no llegara a la iglesia, y alrededor de la iglesia hicimos un canal. Y en el corte de abajo pueden ver cómo se va escalonando la plaza para bajar la velocidad del agua y que no resbalara el agua como en tobogán, ¿no? Entonces, si quieren, a la siguiente, porfa. Este, aquí cómo fue el proceso de obra, de ir escalonando ese espacio enfrente de la iglesia. La siguiente. Y así, este es el área que se intervino. Aquí se puede ver cómo la plaza acaba siendo más rectangular. Una más. Y luego, cómo se empieza a integrar a través de un material que es la roca volcánica, porque esta zona tiene mucha roca volcánica, que habla
o dialoga con el material de la iglesia, con el material de las capillas o de los, ellos les llaman ermitas, y el material de los pavimentos, ¿no? Una más. Los jardines que se vuelven esenciales, este tema de los árboles y cómo los vas eh, insertando en el espacio público. Siguiente. Y acá como se fue haciendo todo plaza, ¿no? Al final, la idea es que se vea todo como una plaza y cuando tú entras al pavimento empedrado, al zócalo, bajas tu velocidad de manera natural. Una más, por favor. Ahí está, movilidad compartida, bicis, coches y peatones. Al final todos pasan. Una más, por favor. Los detalles de cómo fuimos haciendo también la separación en la del lado izquierdo, pueden ver con los volardos, separamos la zona de vehículos de la zona de peatones. Y luego también toda esta parte de movilidad y de, ¿cómo se llama? Accesibilidad. Siguiente. Y esta es la plaza que se le abrió a la escuela, que al final evidentemente está llena, ¿no? Porque es el lugar al que llegan los papás y ya no tienes que dejar al niño casi que en el arroyo vehicular. Siguiente, por favor. La escuela, que la intervinimos también, así es como era originalmente. La siguiente, la fachada nueva, ¿no? Permitiendo que hubiera estos patios de luz, esta manera de dialogar también con el contexto, estos salones de clases nuevos. Una más, por favor. El interior de la escuela. Siguiente. Y luego, ¿cómo empezamos a reutilizar lo que existía? Este edificio es nuevo, el que está en la fachada principal, pero si pasas a la siguiente, un poco mostrarles cómo quedó este nuevo edificio, hecho con los materiales del lugar, con el sistema constructivo de la zona, si quieres la siguiente. Cómo usamos lo que existía y le agregamos espacios nuevos, ¿no? Esta es la estructura original, aquí medio se ve la línea de la piedra vieja y la nueva. Siguiente. Cuando llueve ya no son charcos, ya el agua circula y se va deteniendo, le pusimos varias rejillas para ir absorbiendo agua. Si quieres pasa a la siguiente. Y esa agua toda llega a esta parte baja del pueblo, que es un jardín de lluvia, muy sencillo, ¿no? Al final lo que hicimos aquí fue hacer una zanja y permitir que se juntara la lluvia. Entonces, estas soluciones luego son tan fáciles, no necesitan gran así complejidad. Al final es nada más seguir la lógica, ¿no? Una más, por favor. Y aquí otra vez el tema de la estructura como sistema, estos escalonamientos, la geometría para dialogar, hacer rectangular la plaza y lograr que la gente vea que hay espacio, que hay una cosa central que es la iglesia, que lo que les da identidad, y usar el programa como una infraestructura, ¿no? Esta idea de movilidad compartida, esta idea de usar los escalonamientos para conducir el agua, al final se vuelve como esencial para poder ayudar también a que la gente lea estas ideas de cómo gestionar el agua de una manera distinta. Y aquí en este mismo proyecto, si le pasas a la siguiente, tuvimos la oportunidad de trabajar junto con los ejidatarios del lugar posterior a ese proyecto para hacer no, ellos nos pedían, porque había otro espacio también en el mismo pueblo que también tenía una inundación importante, y en vez de mandar el agua al drenaje, lo que ellos querían era retener el agua de lluvia en su tierra y usarla para regar. Entonces, estuvimos trabajando mucho con el ejido, nos dieron un espacio que se podía utilizar para hacer esta mitigación de inundaciones y a la par nos buscó una fundación, y son de estas cosas que suceden así porque coincidencias increíbles en el mundo. Nos busca una fundación y nos dice, les queremos pagar un proyecto que tenga un carácter ecológico y social. Y nos acababan de buscar los ejidatarios, entonces los pusimos o más bien dijimos, ideal, este proyecto de contención de inundaciones lo podemos hacer con los fondos que nos está ofreciendo esta fundación. Y entonces empezamos a hacer todo un trabajo de socialización donde los mismos vecinos decían, ok, además de contener la inundación, ¿qué queremos que este predio haga, no? Porque es un predio ejidal que se supone que debe de estar, ellos lo tenían destinado a las mujeres del ejido. Entonces, que ellas lo iban a manejar y a gestionar, qué otras cosas puede hacer, y se hicieron varias reuniones y ellos mismos definieron que querían que fuera una alberca pública y una cocina para pues, preparar alimentos de la zona. Entonces, si le vas pasando por fases, sí, aquí pueden ver, hicimos un panfleto para la asamblea ejidal,
donde explicábamos que había un tema de agua que bajaba de la montaña, que se encharcaba esta calle, y que queríamos hacer un proyecto que al final fuera como una bolsa de agua, que estableciera estos ecosistemas acuáticos que se estaban perdiendo y a la vez tener una piscina con agua de pozo, que se puede, digamos que el agua de pozo en vez de ir directo al riego, la pasamos por esta piscina, la gente la puede usar y luego se va al riego. Y en época de lluvias se almacena toda esta agua de lluvia acá, que también se puede usar para regar, y luego hacer una pequeña cubierta donde se pudiera poner una cocina tradicional. Y los mismos vecinos dijeron, no, además de cocina queremos unos sanitarios públicos y unas duchas, entonces acabamos agregando ese programa también. Si le pasamos, porfa. ¿No? Y entonces se hizo todo un proyecto, maquetas, hicimos una presentación, una más, porfa. Y fuimos a platicar o bueno, a presentarla a la Asamblea Ejidal, y fue una cosa bien bonita porque de todos los vecinos solo hubo una abstención y todos los demás votaron a favor, todos los ejidatarios. Entonces, como que fue un triunfo para todo el equipo que estuvimos trabajando en ello. Una más, porfa. Y bueno, se diseñó este proyecto que al final son unas bolsas de agua, captan agua con solamente mover la tierra. Eh, y tienen esta piscina y este espacio donde hay sanitarios y una cocina tradicional. Una más, por favor. Aquí están los de la fundación cuando fueron a ver el lugar, los ejidatarios, el del gobierno, José Pablo, ahí estábamos todos, ¿no? Empezando el banderazo de salida del proyecto. Nada más. Y el día de la primera piedra, que en realidad fue el primer árbol, una más. Y bueno, todo el proceso del proyecto, ahorita si quieres verle pasando, Ceci, porque ahí son puras fotos de la obra, de cómo se fue construyendo. Alan, que fue el encargado desde ahí del pueblo y él hizo toda la obra, ¿no? Se construyó la plataforma con la piscina. Y es un proyecto que la obra duró un año, ¿no? Y se inauguró apenas en septiembre del año pasado. Muy lindo porque al final este lugar son 6,800 metros cuadrados, capta, puede captar hasta 3,500 metros cúbicos de lluvia en una sola lluvia, digamos. Eh, y este tipo de lluvias suceden más o menos 3 veces al año, entonces esto puede captar al año 10,500 metros cúbicos. En potencial de zona de irrigación con esta agua son 4 hectáreas. Mitiga un área de 9,700 metros cuadrados de inundaciones en una carretera que está más hacia abajo. Beneficia a 18,000 habitantes y está dirigido por las mujeres ejidatarias de San Lucas Jolox. Entonces, es un lugar que es privado porque este sí está cerrado, no es un espacio público, es un espacio de ejido, pero con esa idea de que el ejido lo usa para hacer sus fiestas, que los fines de semana está abierto, tienen que pagar porque es la manera en la que lo mantienen, pero al final da un servicio muy importante al pueblo, que es mitigar una inundación. Si quieres irle pasando a las siguientes, porfa, Ceci. Y aquí varias vistas de cómo quedó el proyecto. Estas son fotos de septiembre del año pasado. En el pueblo, está en medio de la zona de cultivos. Ahí está la casita donde están los baños. Ahí están algunos detalles, cómo captamos el agua y la conducimos a la zona de agua de lluvia. Una más. Y bueno, fue un proyecto en el que más allá de la fundación participaron también otras empresas que nos fueron donando material. Mexalit nos donó esta lámina, los ejidatarios y muchas de las empresas locales nos donaron también la electricidad, nos donaron material, el acarreo de los cascajos también y la llevada de los materiales también la donaron. Una más. Bueno, al final un proyecto bien lindo de trabajo en equipo, así es de estos que dices que qué buen trabajo hicimos entre todos de realmente apoyo y lograr que se hicieran las cosas, ¿no? Siguiente. Ahí está la piscina. Otra. Bueno, y voy a cerrar con esta idea otra vez, bueno, esta imagen y la siguiente, que es otra vez esta idea de metodología de diseño, donde la estructura es un sistema, en este caso la estructura es contención de tierra, ¿no? Tierra pisonada para contener el agua. La geometría, que es la manera de dialogar, al final son bolsas, ¿no? Es una manera de contener en unas bolsas de agua. Y luego el programa, que es una infraestructura,
el programa que es captar la lluvia o el agua de escurrimiento y después conducirlo para que también sirva como agua para riego.